Yo soy Lorena Peña, yo soy artista de performance interdisciplinaria peruana, nacida en Lima, Perú. Yo me formé como actriz, como estudiante de artes escénicas, pero con un interés muy grande en el arte experimental, y esto me llevó a la performance. Y bueno, también soy gestora cultural, tengo más de 15 años de trabajo en gestión y producción de artes interdisciplinarias, y manejo junto con compañeros artistas un espacio independiente, autogestionado en Lima, Perú, que se llama El Galpón Espacio, que es un albergue, digamos, una plataforma para proyectos de performance, de arte acción, de arte interdisciplinario, de arte experimental y de todo lo que, bueno, nos seguiremos inventando. En mi trabajo, la identidad es un tema fundamental. Ha estado desde el inicio de mi carrera como artista dentro de mi trabajo, ya sea como actriz, como creadora, como productora y sobre todo como performer. Yo trabajo desde una perspectiva del arte como una forma de pensar mi existencia, ¿no?, en el mundo, y la existencia del ser humano en sus contextos específicos, tanto como universales. Así que definitivamente dentro de esta búsqueda, yo parto de una búsqueda muy individual, personal, y luego busco también esas conexiones con lo universal y con lo contextual, obviamente, pero desde siempre he trabajado mi arte como una forma de encontrar mi voz, mi lugar, mi esencia, digamos, como ser humano a través del arte. Yo hice mi proyecto de materias de identidad luego de haber estado un año en Inglaterra, que fue un año muy fuerte, muy difícil para mí, no solo por el choque cultural académico, sino también por el choque cultural identitario, ¿no? Y esto pues me llevó a repensarme, a reverme, a releerme, no solamente a mí como ser humano y como individuo, sino también como símbolo y como arquetipo latino, y también pensar en mi país, en lo que había dejado, en lo que estaba pasando. Y bueno, creo que esto fue lo que me llevó a hablar de materias de identidad o Identity Matters, que fue mi proyecto final de la maestría. Yo elegí ir a Londres por una cuestión familiar, pero también porque prefería cruzar el charco para vivir aventuras, digamos, en otro continente, y yo ya tenía, como había viajado bastante a Estados Unidos por cuestiones familiares también, decidí que para mí era más interesante ir a Europa y descubrir un poco más ese viejo mundo, ¿no? Fue difícil mi primer año y medio en Inglaterra. Me tocó vivir en una casa con ingleses que no conocía y que eran como personas muy inglesas, en su sentido inglés, de ser muy reservados, muy respetuosos, muy aislados, muy estrictos y muy... eh, yo siento que hipócritas en el sentido de que, ya tengo que empezar a decir las cosas, ¿no? Desde el sentido de que, si, que ellos consideran que ser de la forma en la que ellos son es la forma correcta, y si tú eres un poco diferente, pues estás mal, ¿no? Entonces, yo siempre sentía que estaba fuera de lugar porque soy una persona muy energética, como muy social, muy amiguera, muy de comunidad, ¿no? De hacer, eh, bueno, latina, no sé cómo explicar, ¿no? Tengo una energía como un poco envolvente también, más allá de ser latina, eso me viene allá de personalidad también, ser un poco avasallante. Y esto hizo que yo pasara por un periodo en el que sentía que no encajaba en ningún lado. Yo me regresé al Perú porque Inglaterra no me dejaba quedarme. No era la idea quedarme en Inglaterra para siempre, pero sí quedarme un poco más para terminar de afianzar
digamos, los conocimientos y las experiencias que estaba teniendo, más allá de la maestría, sino con estos contextos artísticos profesionales, que estaban muy interesantes. Pero como no, o sea, como no pude solucionar mi tema, me regresé triste pero contenta, porque sabía que volvía a algo que también era algo a lo que yo podía aportar y a lo que yo iba a poder devolver un poco con esto que yo había vivido en Inglaterra, pero honestamente no me quería ir, me fui llorando, llorando a mares. Al volver al Perú fue muy loco y muy difícil. Loco porque había soñado tanto, en verdad, con volver a Perú, que era increíble ya estar aquí. Al llegar, volví con mucha emoción, con mucha energía, con mucha información en mi cuerpo, en mi mente, ¿no? En mi experiencia de vida, con muchas ganas de compartir, pero también sentía que quizá al tener algunos primeros encuentros que estaba siendo un poco demasiado explosiva, digamos, con mis ganas de contar y de compartir y de expresarme desde esas experiencias europeas que yo había tenido. Y entonces en un momento me di cuenta que mejor, en vez de simplemente llegar y abrirme y compartir, era importante también escuchar, era importante observar y ver de qué forma yo podía insertarme, ¿no? Dentro de estos sistemas. Fue un proceso de aprendizaje para mí y me costó, yo diría que como cuando vuelves a montar bicicleta después de mucho tiempo, que sabes cómo es, pero poco a poco tienes que mirar y estar seguro. Entonces, al final siento que sí hemos logrado, ¿no? Engranar. Yo diría que el primer año fue el más difícil. Considero que hay como tres ejes en mi trabajo que son interseccionales, que son las políticas del cuerpo, las políticas de identidad y las políticas de género. Dentro de esos tres, esas tres temáticas es que los proyectos pueden ir navegando, digamos, y definitivamente, más que del regreso, luego de la experiencia de haber pasado ese primer año medio doloroso en Inglaterra, mi experiencia sobre mí misma cambió por completo. De hecho, está en el proyecto este que te cuento de materias de identidad, donde lo que sucedió fue que ese choque cultural me llevó a cuestionarme absolutamente todo con respecto a mí misma.